El hombre llamado Shohei Ohtani se sentó ante la pesada mesa de madera en las oficinas de los Dodgers de Los Ángeles y deslizó su pluma sobre el contrato, un momento que hizo sonar las alarmas en todas las redacciones económicas del mundo. $700 millones, una cifra que, además de ser la más alta en la historia del deporte profesional, superaba con creces cualquier valor razonable jamás pagado a un solo ser humano. Los analistas de Wall Street golpearon sus calculadoras y los columnistas deportivos se quedaron sin aliento. El consenso general entre la gente seria de la época era que, por muy extraordinario que fuera Ohtani, esta inversión conllevaba un riesgo excesivamente alto. Shedar, el presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, comprendía mejor que nadie la presión monumental de esa cifra. La organización de los Dodgers opera basándose en datos meticulosos y cálculos fríos, no en emociones. Los $700 millones que habían proyectado representaban el límite de rentabilidad, simulando el número de jonrones, ponches y, crucialmente, las ventas de entradas que Ohtani generaría durante la próxima década. Sin embargo, menos de un año después, Friedman hizo una confesión pública con una sonrisa de incomodidad. Para ser honestos, nuestros cálculos estaban equivocados. Shedar no era una declaración de derrota o un reconocimiento financiero. Era, más bien, una mezcla de euforia y perplejidad ante el hecho de que Ohtani había destrozado el techo de cristal de las expectativas. La preocupación inicial de los ejecutivos era la rigidez financiera causada por concentrar una parte tan grande del presupuesto en un solo jugador. La historia de la MLB está llena de ejemplos de superestrellas con contratos gigantescos que, tras una lesión o un bajón de rendimiento, ahogaron las finanzas del equipo durante años. Las tribulaciones de los angelinos de Los Ángeles son quizás el mejor ejemplo reciente de esta tragedia. Shedar reescribió ese guión de tragedia clásica sin usar un bate ni una pelota. Lo hizo con una sola propuesta: diferir el 97% de su pago. Cuando esta cláusula contractual sin precedentes se hizo pública, la gente no podía creer lo que oía. Priorizar los gastos de refuerzo del equipo para asegurar la victoria sobre la riqueza inmediata es una decisión que raya en lo monástico, extrañamente ajena a la avaricia inherente al sistema capitalista de la Major League Baseball. Como resultado, los Dodgers no solo adquirieron la marca premium de Shohei Ohtani, sino que también conservaron una tesorería abundante. Shedar, lo que Friedman subestimó, no fue la habilidad de Ohtani como beisbolista, sino la intensidad de su fuerza gravitacional, capaz de alterar el flujo de dinero e influir en las personas que lo rodeaban. Los $700 millones estaban destinados a ser una cadena que atara al equipo. Sin embargo, al final resultó ser un boleto mágico que conduciría a los Dodgers a una era dorada. Normalmente, cuando el agente de un atleta profesional se sienta a negociar con un club, sus demandas son extremadamente simples y voraces. $1 más y páguenlo un día antes. En el capitalismo, es un derecho legítimo y una decisión astuta querer el dinero en efectivo inmediatamente, considerando el riesgo de inflación y la pérdida de oportunidades de inversión. Especialmente para los atletas con carreras cortas, el contrato es la única garantía de su valor futuro. Sin embargo, la condición que el agente de Ohtani, Nes Valelo, presentó a los líderes de los Dodgers desafió radicalmente todas las convenciones de Wall Street. Diferir $680 millones, el 97% del total de 700 millones, para después de que concluya el contrato de 10 años. No es difícil imaginar cómo se congeló el ambiente en la sala de conferencias. Los ejecutivos financieros de los Dodgers debieron sentir temblar sus manos al golpear las calculadoras.
Esto significaba que su salario durante sus años activos se limitaría a unos $2 millones anuales. Aunque está por encima del salario mínimo de la liga, es una cifra demasiado anómala para la compensación que debería recibir una superestrella de su calibre. Muchos expertos lo interpretaron como un acto de autosacrificio y una historia moralizante, pero la esencia es mucho más aguda, casi obsesiva. Ohtani no es que no quiera el dinero, simplemente anhelaba algo mucho más difícil de conseguir que el dinero: la victoria. En los últimos años, con los angelinos, logró estadísticas personales históricas, pero sufrió la humillación constante de tener que ver la postemporada de otoño en su televisor. No importaba cuántos jonrones bateara o cuántos ponches lograra. Si el equipo perdía, no significaba nada. Ese vacío se había filtrado hasta la médula. Si el costo de un solo jugador se dispara, el presupuesto de fichajes del club se estrangula. Es imposible contratar a lanzadores talentosos como compañeros de equipo, y los bateadores poderosos se van a otros equipos. Esta es la falla estructural de la que los equipos con jugadores de alto salario como Mike Trout y Stephen Strasburg no han podido escapar. Ohtani intentó destrozar esa falla estructural haciendo daño a su propia cartera. Si reducía su salario al extremo, el dinero ahorrado podría usarse para comprar a los compañeros de equipo más fuertes. Esto no es caridad. Es una acción de inversión extremadamente racional y fría. Usar su propio dinero para construir el escenario donde su talento pueda brillar al máximo. Los ejecutivos de los Dodgers deben haber visto en los ojos del joven que tenían enfrente no la pura inocencia de un beisbolista, sino la visión estratégica de un señor de la guerra medieval. Él no renunció a los $700 millones, optó por acumularlos como un cofre de guerra para la victoria. En el negocio deportivo moderno, nunca había existido un contrato que combinara una ausencia tan feroz de ego con una ambición tan desmedida por ganar. En ese instante, los Dodgers no solo adquirieron a Shohei Ohtani, el jugador, sino la obsesión por la victoria que lo impulsaba. En la oficina de Brandon Gomes, el gerente general de los Dodgers, el ambiente debería ser un campo de batalla durante la temporada baja. Llamadas incesantes de agentes de todo el mundo, juegos de dinero despiadados con otros clubes, y la constante necesidad de apaciguar a estrellas temperamentales. Es la dura realidad de un GM, presentar desesperadamente el atractivo del equipo, a veces incluso con una hospitalidad excesiva, para conseguir agentes libres de élite. Pero desde que se concretó la llegada de Ohtani, el aire en esa oficina se había transformado en una calma extrañamente pacífica. Gómez compartió en una entrevista, con una sonrisa autocrítica, su situación. Honestamente, la mitad de mi trabajo la está haciendo él. Si esto sigue así, me voy a convertir en un tipo que solo imprime contratos y pide firmas. Aunque esto se manejó como una broma americana, contenía una verdad innegable. La dinámica de poder se había invertido por completo. Ahora no era Gómez quien llamaba, sino los agentes de los jugadores. La primera pregunta que hacían no era sobre la cantidad del salario o los años de contrato. Era: ¿cómo está entrenando Shohei? ¿Se puede garantizar tiempo para practicar con él? Una avalancha de solicitudes que se asemejaban a discípulos pidiendo la tutela de Ohtani. No es una broma de mal gusto que la prensa local comenzara a susurrar el apodo de Shohei GM. El simple hecho de que Ohtani estuviera en el terreno con el uniforme de los Dodgers actuaba como una herramienta de reclutamiento más poderosa que cualquier folleto de bienvenida, por más miles de palabras que costara. Shedah. Para los jugadores que anhelan la victoria, la presencia de Ohtani es un faro. Si vas allí, puedes ganar. Si vas allí, puedes evolucionar.
Ese campo magnético masivo atraía a estrellas que, de otra manera, hubieran sido imposibles de conseguir. La crisis de obsolescencia que sentía Gómez significaba el colapso de la construcción de equipos tradicional, liderada por la directiva, y el nacimiento de un nuevo ecosistema impulsado por los jugadores. Ohtani no está en el departamento de recursos humanos del club, pero con su abrumadora fuerza centrípeta estaba remodelando las células de la gigantesca organización de los Dodgers desde dentro. Y su influencia no se limitó a ser un imán pasivo. El Shohei GM finalmente tomó acción directa para adquirir las piezas que el equipo realmente necesitaba. El objetivo era un lanzador de élite de la Major League Baseball, y en medio de la guerra de ofertas, donde otros clubes ofrecían montones de dinero, Ohtani lanzó un mensaje singular, demasiado personal, demasiado apasionado. Tyler Glasnow posee una intimidación física que aterroriza a los bateadores con solo pararse en el montículo. Con sus 2,03 metros de altura, su bola rápida lanzada desde esa altura es una de las armas más letales en las grandes ligas. Cuando salió al mercado de agentes libres, la guerra de ofertas bajo la mesa era inevitable. Muchos equipos se prepararon con gruesas chequeras para conseguir a este as de cristal. Le llovieron ofertas atractivas, climas cálidos, ventajas fiscales y entornos de vida seguros para su familia. Los agentes contactaban incesantemente el teléfono de Glasnow, y los dueños de los equipos se esforzaban por ganarse su atención, ofreciendo jets privados y cenas de lujo. Esta es la fórmula del éxito en el negocio deportivo estadounidense: dar dinero y fama a los talentosos. Pero el corazón de Glasnow no estaba convencido. Se decía que él era originario de las cercanías de Los Ángeles y tenía un deseo latente de jugar cerca de casa. Pero más que eso, tal vez buscaba una garantía firme que llenara la soledad de ser un lanzador. Shedar es una criatura solitaria. Por muy perfecto que sea su lanzamiento, no puede ganar si sus compañeros no anotan. La responsabilidad de la derrota recae sobre los hombros del as. Glasnow había experimentado la amarga sensación de que su excelente picheo no era recompensado en su carrera anterior. Por lo tanto, lo que se necesitaba para conmover su corazón no era el grosor de los billetes de dólar o la opulencia de las instalaciones del clubhouse. Estaba esperando palabras de un refuerzo inmejorable, de alguien que se parara con él en el campo de batalla y le cubriera la espalda. Haciendo caso omiso de la fantasía circundante, Glasnow seguía reservando su respuesta. La marca Dodgers era atractiva, pero no era razón suficiente para dar el paso final. Su teléfono volvió a vibrar. No era un mensaje de negocios de su agente, ni el persuasivo discurso del GM. En la pantalla apareció la notificación de un mensaje de video entrante de un hombre que conocía bien, pero que no esperaba. En la pequeña pantalla del teléfono estaba el rostro de Shohei Ohtani. No era un video oficial de reclutamiento grabado por el Departamento de Relaciones Públicas. Probablemente era una selfie tomada durante un descanso o un viaje. El fondo no tenía adornos y la perspectiva no era pulcra. Sin embargo, las palabras que salieron de él penetraron el corazón del gigante Tyler Glasnow más bruscamente que una recta de 160 kilómetros. Se dice que después de un breve saludo, Ohtani dijo de forma simple pero contundente: «Si vienes a los Dodgers, yo batearé jonrones para ti». No estuvimos allí para presenciarlo, pero es fácil imaginar cómo el color de la indecisión se desvaneció del rostro de Glasnow al escuchar ese mensaje. Esto no era un simple reclutamiento. ¿Qué línea de persuasión podría ser más reconfortante y conmovedora para un lanzador?
Cuando un pitcher pelea en el montículo, siempre espera el rescate de las carreras de apoyo. No se puede ganar, por muy excelente que sea el pitching, si la ofensiva se silencia. Muchos ases han lanzado bajo la tortura de esa soledad y esa impotencia. Ohtani, que conocía íntimamente ese miedo, no ofreció una recompensa monetaria, sino la promesa suprema de la supervivencia y la victoria como lanzador. Batearé por ti. Esto es equivalente a que un general en la época de los estados combatientes jure a su vasallo: yo protegeré tu espalda. Había un pacto de sangre, de hombre a hombre, que trascendía la relación contractual de negocios. Las docenas de páginas de presentaciones y los millones de dólares en ofertas que había preparado el departamento de reclutamiento de los Dodgers parecían insignificantes en ese momento. Shohei Ohtani entendió instintivamente lo que Glasnow más anhelaba. No eran autos de lujo ni mansiones, sino la convicción de que la pelota que lanzaba se traduciría directamente en victoria, y la absoluta tranquilidad de tener al bateador más fuerte del mundo cubriéndole la espalda. Este mensaje de video cambió las reglas del juego en el reclutamiento moderno de la MLB. Los agentes ofrecen condiciones, los GMs ofrecen visiones. Pero Shohei Ohtani ofreció devoción. Shedar, el mejor jugador del mundo, le estaba diciendo que batearía por él. El peso de esas palabras debe haber estimulado el orgullo de Glasnow más gratamente que cualquier oferta financiera. Shadar, también zurdo y ganador del premio Cy Young, pareció hablar por la psicología de la raza de los lanzadores al mostrar una profunda comprensión ante esta serie de eventos. En un momento en que su propio futuro era incierto, Snell declaró a los medios con un tono que rayaba en la resignación, pero lleno de respeto: no hay ningún jugador en este mundo que pueda rechazar que el mejor jugador del mundo le diga que lo necesita. Es una reacción instintiva y profesional. Los individuos de élite buscan lugares que valoren su valía legítimamente. Y si el evaluador es alguien que está a su mismo nivel o incluso más alto, esas palabras resuenan con una convicción que estremece el alma. Las palabras de Snell demuestran que la existencia de Shohei Ohtani ya ha trascendido el marco de ser un simple rival o colega, convirtiéndose en una especie de autoridad para los jugadores de las grandes ligas. La guerra por Yoshinobu Yamamoto, el as japonés que cruzó el Pacífico, fue una contienda feroz. Los propietarios de equipos de Nueva York, con fondos ilimitados, desplegaron un enfoque sin cuartel, poniendo en juego su prestigio. Arreglos de jets privados, suntuosas cenas en las mansiones de los propietarios y mensajes de bienvenida en pantallas gigantes por toda la ciudad. Fue una acogida de lujo, digna de un príncipe. Su lógica era clara. Mostrar el máximo lujo convencería fácilmente al corazón de un joven de 20 años. Una convicción basada en el capitalismo. En marcado contraste, la mesa de negociación dispuesta en Los Ángeles fue un espacio sorprendentemente sobrio y tranquilo. Sentados a la mesa estaban el trío de MVPs que simbolizaba a los Dodgers: Mookie Betts, Freddie Freeman y Shohei Ohtani. No había comida de lujo ni producción ostentosa. Solo había la tensión confortable y el respeto que emanaban los hombres que estaban en la cima del béisbol. Se dice que Ohtani no se esforzó por vender las ventajas de los Dodgers como lo hicieron otros equipos. Simplemente miró a su kohai sentado a su lado y le dijo con voz tranquila pero cálida: no tengo intención de persuadirte a la fuerza. Según el testimonio de las personas que asistieron a la reunión, las palabras de Ohtani fueron muy breves y cautelosas, sin invadir el espacio del otro. Quiero que tomes una decisión de la que no te arrepientas, la que sea mejor para ti.
Si tienes alguna pregunta, pregúntame lo que sea. Era más parecido al consejo de un hermano mayor a un hermano menor que está indeciso sobre su futuro, que a una táctica de reclutamiento. En lugar de la presión de un viento del norte que intentaba atraerlo a su campamento por la fuerza, Yamamoto sintió el poder envolvente del sol que respetaba su autonomía y observaba su decisión. La reacción que este enfoque de consideración a la japonesa provocó en el corazón del joven Yamamoto fue elocuentemente contada por su expresión posterior. Los ejecutivos de los Dodgers no pasaron por alto el momento en que la rigidez abandonó los hombros de Yamamoto y apareció una sonrisa de alivio. Los jets y las cenas de lujo pueden proporcionar una emoción temporal. Pero lo que realmente busca una persona que tiene ansiedad por luchar en un país extranjero es la presencia de un confidente que respete su voluntad y que esté a su mismo nivel. Shohei Ohtani no exigió nada. Precisamente esa postura desinteresada fue el golpe decisivo que atrajo un talento masivo, valorado en cientos de millones de dólares, a los Dodgers. Edwin Díaz, el cerrador absoluto que reinaba en los Mets de Nueva York, se comporta como un ángel de la muerte frío en el montículo, pero fuera del uniforme, vuelve a ser un padre que adora a sus dos hijos. La decisión de Díaz de moverse a los Dodgers en la temporada baja de 2025 tenía un factor decisivo que nunca podría haber sido incluido en los documentos creados por los agentes, como el salario o los años de contrato. Fue un pequeño incidente que ocurrió en la sala de estar de Díaz. Más tarde, en un podcast, él relató los detalles con una sonrisa incómoda. Cuando la imagen de un jonrón de Ohtani apareció en la pantalla de su televisor, sus hijos se emocionaron y, señalando la pantalla, le hicieron una súplica inocente pero ineludible a su padre. «Papá, vete al equipo de Shohei». Shohei Ohtani, a los ojos de los niños, no es solo un beisbolista, es un superhéroe sacado de un cómic. Giran bates en la sala, imitan el swing de Ohtani y admiran cada uno de sus movimientos. Es inusual que los hijos de un jugador de las grandes ligas se entusiasmen tanto con un atleta que no sea su padre. Para Díaz, la escena debe haber sido impactante. Él es un cerrador de clase mundial que ha ganado una inmensa fortuna. Pero el valor del trabajo de papá para sus hijos estaba a punto de ser definido no por la cantidad de su salario, sino por con quién estaba luchando. «Papá, si vas a los Dodgers, ¿podemos conocer a Shohei?» Cuando fue interrogado por esos ojos brillantes, el corazón del padre, conocido por su dureza, cayó fácilmente. En la reunión familiar con su esposa, este tema fue central. En una situación en la que toda la familia quería el traspaso a los Dodgers, ya no había ninguna razón lógica que pudiera anularlo. La marca Shohei Ohtani tiene en la palma de su mano no solo a los jugadores activos, sino también a sus familias y a la próxima generación de niños. En las negociaciones de agentes libres, se dice que es crucial convencer a la esposa del jugador. Sin embargo, en el caso de los Dodgers con Ohtani, los propios hijos del jugador se convierten en los reclutadores más fuertes sin que el club tenga que hacer nada. Incluso si los Mets superaron las condiciones monetarias, no pudieron vencer la pura pasión familiar por ir a donde está Shohei. Ohtani no solo hace que su equipo gane por su rendimiento en el campo. Su sola existencia se había convertido en un imán moral con una influencia temible, capaz de infiltrarse en los hogares de los jugadores clave de los equipos rivales y reescribir sus planes de vida. Mientras Los Ángeles se regocijaba, una atmósfera pesada, como de luto, se cernía sobre las oficinas de los otros 29 equipos. Shedar, de un equipo de la Liga Nacional, al presenciar el frenesí de fichajes de los Dodgers, que devoraban estrella tras estrella, supuestamente murmuró con impotencia:
Tal vez nos hicieron participar en un juego que no podíamos ganar desde el principio. La realidad que se desarrollaba ante sus ojos socavaba fundamentalmente el principio deportivo de la competencia justa. Una alineación con 3 ganadores del MVP. Una rotación encabezada por ganadores del Cy Young. Parecía un equipo de All-Stars despiadado que un niño había creado ignorando las reglas en un videojuego. La desesperación de los rivales que competían en la misma división de los Dodgers era especialmente profunda. Los medios locales de San Francisco criticaron airadamente la situación con titulares emocionales: "El béisbol ha terminado". Su furia se dirigió al modelo contractual propuesto por Ohtani. Contratar al mejor jugador del mundo por una cantidad cercana al salario mínimo efectivo y luego usar los vastos fondos liberados para reclutar a jugadores de élite como Yoshinobu Yamamoto y Tyler Glasnow. ¿No era esto un monopolio legal que explotaba las lagunas del reglamento? En esta condensación del capitalismo, donde los que tienen se enriquecen aún más y los que no tienen son despojados aún más, los equipos de mercados pequeños no tuvieron más remedio que alzar una bandera blanca, superando la envidia. Simplemente no veían la forma de oponerse a los Dodgers actuales. Al otro lado de la frontera, en Toronto, Canadá, ocurrió una tragedia aún más cruel. Cuando circuló el rumor de que Ohtani se dirigía a Toronto en un jet privado, toda la ciudad se sumió en una euforia como si hubieran ganado la Serie Mundial. Shedar. Tan pronto como se supo que eligió a los Dodgers, esa euforia se convirtió en un profundo trauma. Se dice que algunos aficionados se taparon los oídos, sin querer volver a escuchar su nombre. Cuanto mayor era la expectativa, más profundo era el valle de la desesperación resultante. La decisión de un solo jugador, Shohei Ohtani, había desestabilizado completamente el equilibrio de poder en toda la MLB. ¿Ya estaba decidido el destino del trofeo de campeonato antes de que comenzara la temporada? Shedar. Un aire de derrotismo amenazaba con cubrir toda la liga. Shedar. Para los equipos que no fueran los Dodgers, Shohei Ohtani ya no era un objeto de admiración. Se había convertido en la pesadilla hermosa y cruel que destrozaba sin piedad sus sueños y esperanzas. En el dugout del Dodger Stadium existe un rincón envuelto en una quietud extraña, como si estuviera aislado de la contienda del juego. Es el lugar donde se sienta Shohei Ohtani. Ya sea inmediatamente después de batear un jonrón y dar la vuelta al diamante, o al regresar tras poncharse, reprimiendo la frustración, su acción es siempre la misma. Toma un respiro e inmediatamente recibe una tableta negra de un miembro del staff. Mientras sus compañeros chocan las manos y la multitud ovaciona de pie, la mirada de Ohtani se fija en esa pequeña pantalla. Kirsten Watson, reportera exclusiva de los Dodgers, que observa la escena desde el lateral del dugout, se dio cuenta de un detalle peculiar. Él no está viendo el vídeo de su jonrón para saborear la euforia. Lo que mira son datos fríos. El gráfico de lanzamiento del pitcher contrario. La ligera desviación de su propia trayectoria de swing. Los sesgos estadísticos en las posiciones defensivas. Su dedo que se desplaza por la pantalla es tan cauteloso y preciso como un cirujano examinando una radiografía antes de una operación. En ese momento, su rostro no muestra ninguna emoción. Es la expresión de un gran maestro de ajedrez moviendo las piezas sobre el tablero. Shedar no solo verifica lo que sucedió en el turno al bate actual, sino que simula constantemente el futuro, pensando en qué movimiento hará el oponente en el próximo turno o qué ataque será efectivo en los juegos siguientes. Esta coexistencia de dos personalidades, el atleta que entusiasma al estadio con su rendimiento físico y al mismo tiempo
El analista de datos que realiza un análisis complejo en su cerebro y supervisa la situación es la diferencia crucial que separa a Shohei Ohtani de otras estrellas. Muchos jugadores juegan por instinto y sensación, pero Ohtani sabe cómo respaldar la sensación con datos y corregirla lógicamente. No pasó mucho tiempo antes de que los jugadores más jóvenes comenzaran a imitarlo, asomándose a su tableta. Enseñar con el ejemplo, no con palabras. Esto es lo que significa la preparación. La pantalla brillante de la tableta en la esquina del dugout estaba implantando una nueva arma de intelecto no dependiente del talento en el equipo de los Dodgers. Él ya había comenzado a actuar como el manager en el campo y como el administrador de datos. Kirsten Watson, la reportera que conoce íntimamente el backstage de los Dodgers, hizo una predicción llena de convicción en una entrevista reciente. Todos creen que esta leyenda terminará cuando él se quite el uniforme. Pero eso es un gran error. Seguramente, en sus ojos se reflejaba claramente el futuro dentro de 10 años. Shohei Ohtani, habiendo colgado el bate y el guante, sentado en la silla de cuero de una oficina ejecutiva, vestido con un traje a medida como director general de operaciones. Incluso como jugador activo, ya posee la visión de un scout de élite, utiliza el cerebro frío de un analista de datos y, sobre todo, tiene el carisma que mantiene cautivos los corazones de los beisbolistas de todo el mundo. ¿Qué sucedería si después de retirarse, dedicara toda esa formidable fuerza a la construcción del equipo? Watson susurró con un tono escalofriante. Observen. Él será, sin duda, el GM más aterrador de la historia. Cedar, para monopolizar el talento mundial y convertir a los Dodgers en una dinastía eterna. La verdadera pesadilla para los equipos rivales podría comenzar el día que se retire como jugador. Los $700 millones, una cifra que una vez hizo que la directiva de los Dodgers se agarrara a la cabeza y que los economistas estadounidenses tildaran de riesgo, ahora nos obliga a reconocer una verdad histórica. Ese contrato fue demasiado barato. Al final, la tesorería del club recibió ganancias que superaron con creces la inversión. El clubhouse se llenó del talento más alto del mundo y, lo más importante, se inculcó el alma de la victoria en todo el equipo. Estos activos intangibles fueron la mayor bonificación incluida en ese contrato. El error de cálculo que mencionó Andrew Friedman no es otra cosa que una feliz declaración de derrota. El intento de medir el valor de Shohei Ohtani con una vara de medir existente fue, en sí mismo, un error. Él batea jonrones como guerrero, poncha como lanzador y construye el ejército más fuerte como GM en la sombra. Los Dodgers no podrían pedir una ganga mejor, ya que pueden monopolizar a un líder tan multifuncional y dedicado por solo $700 millones durante 10 años. Bajo el cielo de Los Ángeles, la leyenda de Shohei Ohtani es solo el prefacio. ¿Quién será el próximo en ser reclutado? ¿Qué convención será derrocada? Parece que no tenemos más remedio que guardar la calculadora y observar con expectación el destino de esta abrumadora historia. El trabajo del GM aún no ha terminado.